Hola, esta noche vamos a entrar en un salón iluminado por candelabros de cristal, donde el aire huele a lirios, almizcle y a algo más, algo dulce y metálico que no sabrías nombrar. Las paredes están cubiertas de tapices bordados con escenas mitológicas, y en cada rincón brilla una figura vestida con sedas imposibles, encajes finos y un rostro tan pálido que parece tallado en mármol. Bienvenido a la Florencia del siglo XVI, donde la belleza es una virtud y una condena. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá donde estás. Ahora, baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo y dejemos que la noche nos lleve poco a poco a nuestro viaje. Caminas por las calles empedradas de Florencia al caer la tarde. El Arno refleja las luces anaranjadas de las lámparas y una leve neblina se eleva desde el agua. En las ventanas abiertas de los palacios escuchas música de laúd, risas apagadas y el murmullo de un idioma que parece cantar incluso cuando conspira. Dentro, en las cámaras perfumadas de las damas de la nobleza, se está librando una batalla silenciosa, la del tiempo contra el rostro. El Renacimiento ha convertido el cuerpo humano en un templo y el rostro femenino en su altar. Pero mientras los artistas pintan la perfección, las mujeres reales la persiguen con métodos que rozan lo mortal. La piel debía ser tan blanca como el alabastro, sin una sola mancha, como si el sol jamás la hubiera tocado. Las mejillas ligeramente rosadas, los labios una promesa de salud. Sin embargo, la paradoja era cruel. Esa misma blancura solo podía lograrse envenenándose poco a poco. A tu derecha, un boticario vende crema de luna, elaborada con polvo de plomo, vinagre y agua de rosas. Las damas la aplican cada noche antes de dormir, convencidas de que el ardor en la piel es señal de eficacia. Por la mañana se despiertan con el rostro brillante, terso y un poco más débil. Algunos cronistas del siglo describen cómo las mujeres más hermosas de Florencia parecían marchitarse sin explicación, como si el tiempo las devorara desde dentro. Pero no era el tiempo, claro, era la química. Los historiadores aún debaten si los boticarios sabían exactamente qué vendían. Algunos afirman que los más sabios eran perfectamente conscientes de la toxicidad del plomo, el mercurio y el arsénico, pero se justificaban diciendo que el alma pura no teme al veneno. Otros, más ingenuos, creían que el vinagre y las esencias florales purificaban cualquier mal. Una especie de fe cosmética que, si no salvaba el cuerpo, al menos tranquilizaba la conciencia. Te acercas a un espejo de marco dorado. Refleja tu rostro junto al de una joven que se pinta los labios con un ungüento rojizo. Está hecho con cinabrio, te dice con orgullo, mientras sonríe. El cinabrio, un mineral que contiene mercurio, le da ese tono profundo y carnal. Tú sonríes de vuelta, sin atreverte a decirle que el mismo color que embellece sus labios es el que apagará su vida lentamente. En la mesa hay frascos de cristal con etiquetas escritas en latín. Cerusa venetiana, aqua sublimata, ungüentum candoris. En el aire, un aroma dulzón y pesado mezcla azahar, vinagre y polvo metálico. Si cierras los ojos, podrías pensar que estás en una perfumería celestial. Si los abres, ves la otra cara del paraíso. Manchas violáceas en la piel, uñas quebradas, cabellos que caen al cepillarse. La belleza como sacrificio.
El ideal de perfección del Renacimiento no dejaba espacio para lo natural. Las mujeres debían parecer estatuas, inmóviles, puras, eternas. Los hombres tampoco estaban exentos. Algunos cortesanos aplicaban el mismo maquillaje para parecer más jóvenes, más refinados, más dignos de los banquetes de los Médici. En esas cenas, bajo los techos pintados por Botticelli y las lámparas de aceite, la piel perfecta era una forma de estatus tan importante como el apellido o las tierras. El problema, claro, es que el plomo no distingue entre nobleza y plebe. Entra en la sangre y destruye los nervios, los huesos, los órganos, lentamente, de manera elegante. La muerte más refinada del Renacimiento. La llamaban algunos poetas, medio en broma, medio en reverencia. Quizá te preguntas por qué lo hacían. La respuesta es la misma que hoy, aunque con más encaje y menos wifi. El miedo a desaparecer. La promesa de la juventud eterna, de ser admirado, amado o al menos recordado. Y cuando la belleza se convierte en religión, cada ungüento es una oración. Fuera, las campanas de Santa María del Fiore marcan la medianoche. En el aire, el sonido parece mezclarse con el perfume de las damas que aún no duermen. Algunas rezan, otras esperan a sus amantes, y todas, sin saberlo, comparten el mismo destino brillante y trágico. La noche huele a flores y a muerte lenta, y tú, mientras observas las luces de Florencia reflejarse en el Arno, entiendes que no hay nada más humano que querer brillar, incluso si eso significa arder un poco antes. El amanecer en Florencia no es silencioso. Los carros chirrían sobre los adoquines, los mercaderes abren sus puestos y las fuentes empiezan a cantar con ese rumor que parece eterno. Caminas entre el bullicio y te detienes frente a una vitrina llena de pequeños frascos tallados en vidrio de Murano. Algunos contienen polvos finos, otros líquidos de color opalino. En cada etiqueta se lee una promesa: candor perpetuus, juventus aeterna, aqua divina. Nadie te dice que la mayoría de esas botellas contienen más plomo que milagro. El ideal de belleza del Renacimiento era casi inalcanzable. Las pinturas de Rafael y Leonardo no mostraban mujeres reales, sino arquetipos. Piel de marfil, mejillas con el rubor exacto del durazno, labios suaves, sin grietas ni sombras. Y las damas, viendo esos retratos, empezaron a imitar a las musas, como si los pinceles dictaran leyes. Ser bella era ser obediente, un reflejo de armonía divina, aunque costara la salud. En las cortes italianas, la blancura era sinónimo de nobleza. Las campesinas, expuestas al sol, lucían morenas. Las aristócratas, encerradas entre muros y cortinas, podían presumir de piel clara, pero la moda llevó la palidez a un extremo. Cuanto más translúcida la piel, más elevada parecía el alma. Algunas mujeres incluso colocaban sanguijuelas tras las orejas o en los brazos para purificar la sangre y lograr ese tono pálido, casi de porcelana. A media mañana entras en un camerino perfumado de violetas. Una joven duquesa está sentada frente al espejo, mientras su sirvienta mezcla una pasta blanca en un cuenco de alabastro. ¡Más vinagre!, ordena la dama sin mirar. La sirvienta asiente y añade unas gotas de un líquido transparente. El olor ácido llena la habitación. La mezcla, que debería alisar y blanquear la piel, contiene plomo, vinagre y cal. Un ungüento que, con el tiempo, corroe la carne, oscurece las encías y deja un brillo antinatural en la mirada. La duquesa se aplica la crema con movimientos lentos, casi devotos.
El contacto quema, pero sonríe. El dolor es pasajero, la belleza, eterna. Su frase flota en el aire tan frágil como una oración. Tú la observas mientras el espejo devuelve un reflejo extraño. Su piel brilla con una perfección inhumana, pero bajo esa máscara algo empieza a morir. Los historiadores todavía discuten si estas prácticas eran un acto de ignorancia o de sacrificio consciente. Algunos textos médicos de la época advertían sobre el mal humor plúmbeo que causaba temblores y alucinaciones, pero esas advertencias rara vez llegaban a las cortes, y cuando lo hacían, eran recibidas con un gesto de desdén. La moda, como la fe, no admite herejías. Fuera, los hombres comentan sobre las damas del palacio, cómo su piel brilla como mármol bajo la luna. Lo dicen sin saber que ese resplandor viene de un metal que devora huesos. En los retratos, la belleza parece inmortal, pero en la realidad, las mujeres comienzan a perder el cabello, los dientes, la cordura. A veces, mueren sin una sola arruga, perfectas, como esculturas recién pulidas. Caminar entre esas galerías es como moverte dentro de un museo viviente. Todo está pensado para impresionar. Las joyas, los vestidos, los perfumes y la piel. Dicen que el rostro era la verdadera moneda de cambio en las cortes del Renacimiento. Un gesto, una mirada, una sonrisa bien dosificada podían abrir puertas o condenar familias. Y cuando la belleza se convierte en poder, el veneno se vuelve herramienta. Te detienes junto a una ventana abierta. El sol entra filtrado entre cortinas de seda y por un instante todo parece calmo. Sin embargo, sobre el tocador de la duquesa hay una pequeña caja de madera tallada con incrustaciones de nácar. La abre y dentro hay polvo blanco, finísimo. Lo sopla sobre su cuello y su escote. Un brillo nacarado cubre su piel. Respiras sin querer y sientes un leve picor en la garganta. Ella, en cambio, sonríe satisfecha. Ahora sí, parezco una flor. Pero las flores del Renacimiento no duraban mucho. El plomo acumulado terminaba por volver la piel gris, la sangre espesa, la mente lenta. Aún así, se decía que morir joven y hermosa era preferible a envejecer con dignidad. En las cartas de las damas florentinas aparecen frases como «me pintaré hasta el final» o «si debo morir, que sea perfumada». Una mezcla de vanidad, resignación y arte. Cuando cae la tarde, caminas junto al Arno. Las luces del palacio se encienden y el aire trae un aroma denso. Flores, vino, incienso y veneno. Los reflejos del agua parecen murmurar que la belleza, como el río, nunca se detiene. Solo cambia de curso, arrastrando consigo todo lo que toca. Y mientras el sol se hunde tras los tejados, entiendes que en el Renacimiento no había diferencia entre arte y riesgo. Todo lo bello requería sacrificio. Todo lo perfecto ocultaba una grieta. Y en esa grieta, invisible, elegante, inevitable, dormía el veneno más seductor del mundo. El espejo vuelve a brillar frente a ti y por un instante el reflejo parece moverse solo, como si las paredes del palacio respiraran con las damas que lo habitan. En el aire aún flota el olor metálico del plomo, pero ahora se mezcla con un perfume dulzón, almizcle, lirio y cera. En el tocador descansan pequeñas cajas esmaltadas, frascos con etiquetas en latín y una esponja húmeda que deja un rastro blanco sobre la madera. ¿Sabes qué es esto?, te pregunta una voz detrás. Es un boticario, invitado a la corte para mostrar su última creación. En su bandeja reluce un tarro de cerámica adornado con figuras mitológicas. «Cerusa veneciana», anuncia con orgullo,
hecha con el plomo más puro de las minas de Trieste. Lo dice como si hablara de oro líquido. Las damas aplauden, curiosas, y el boticario sonríe satisfecho, como un artista que ha perfeccionado la alquimia de la ilusión. La ceruza era, en teoría, el secreto de una piel de porcelana. Mezclada con vinagre y agua de rosas, producía un blanco luminoso, capaz de ocultar cualquier imperfección, pero su efecto era doble. Cuanto más lo usabas, más te dañaba la piel, y cuanto más te dañaba, más necesitabas aplicarlo para cubrir las cicatrices. Una espiral de belleza y ruina. Te acercas a una de las damas mientras extiende la pasta sobre su rostro con los dedos, con la calma ritual de una misa. Cada toque deja un trazo perlado que borra la textura humana. Sus mejillas pierden el color. Sus labios se vuelven una línea delicada y gris. No parece una mujer, sino un retrato recién pintado. Es el toque de Venus, murmura otra entre risas. Pero lo que brilla no es la bendición de una diosa. Es el reflejo de un mineral que mata lentamente, un beso metálico bajo la piel. Los médicos de la época, algunos más honestos que los boticarios, notaron los efectos devastadores del plomo: caída del cabello, dolores de cabeza, encías ennegrecidas, fiebre y algo aún más extraño, un temblor elegante, casi imperceptible, que hacía parecer a las damas más delicadas, más frágiles. Esa fragilidad se convirtió en parte del encanto. Los poetas lo celebraban, los artistas lo imitaban, los hombres lo deseaban. La enfermedad se volvió estética. En un banquete de los Médici, una de las invitadas gira lentamente la copa entre los dedos. El vino tinto contrasta con la blancura de su piel, una blancura que solo el plomo podría lograr. Brindemos por la eternidad, dice, sonriendo con labios que ya han perdido su tono natural. La frase suena hermosa y trágica. La eternidad, al parecer, sabe a metal. Caminas por el pasillo y ves retratos colgados en las paredes, rostros pálidos, miradas fijas, labios cerrados con perfección escultórica. Ninguno parece vivo. Y sin embargo, esos rostros fueron alguna vez reales, maquillados cada mañana frente a espejos como este. La pintura y el veneno comparten una misma raíz. Ambos buscan engañar al tiempo. Los historiadores aún discuten si el plomo era una elección consciente o una condena cultural. Algunos textos mencionan que las mujeres sabían del peligro, pero preferían ignorarlo. Otros aseguran que los boticarios ocultaban la verdad. En cualquier caso, el resultado era el mismo: una sociedad entera enamorada de su propio reflejo, incluso si ese reflejo la consumía. Una sirvienta entra en la habitación con una palangana. El agua dentro ya está turbia. Ha lavado los restos del cosmético de otra dama, y el fondo está cubierto de un polvo grisáceo. ¿Qué haces con eso?, preguntas. Ella encoge los hombros. Se tira al río, como siempre. Y ahí está el ciclo. El veneno que embellece los rostros de Florencia termina disuelto en el Arno, viajando con la corriente hacia el mar. Cerca de la ventana, una dama tose discretamente, cubriéndose los labios con un pañuelo de encaje. Al retirarlo, una pequeña mancha plateada queda en la tela. Nadie lo comenta, nadie se atreve. En la corte, la discreción es la forma más refinada de piedad. Te preguntas si en algún rincón de Florencia alguien fabrica un cosmético inofensivo, un ungüento hecho solo de flores y aceite. Pero la belleza sin riesgo no tiene prestigio, dicen. Sin sacrificio no hay arte. Y el Renacimiento vive para el arte, incluso si el precio es la salud.
Mientras la dama termina de maquillarse, la luz del mediodía se refleja en el espejo y te ciega por un instante. Cuando vuelves a ver, su rostro brilla con una blancura imposible, sin sombra ni arruga. Parece una estatua de mármol o un fantasma recién creado. El boticario cierra su caja con una sonrisa discreta. La perfección tiene un precio, murmura. Tú lo miras y piensas que nunca hubo frase más cierta ni más peligrosa. El aire del taller huele a algo entre un jardín y una tumba. El perfume de las rosas secas se mezcla con el polvo de los minerales, con el vinagre y la grasa animal. Entras despacio, siguiendo el sonido rítmico del mortero. Una mano huesuda tritura algo en silencio y con cada golpe el aroma cambia de dulce a ácido, de floral a metálico. El boticario levanta la vista y te sonríe. Bienvenido al lugar donde nacen los milagros y a veces las maldiciones. Las mesas están cubiertas de frascos de vidrio, morteros de mármol, cucharas de hueso y hojas de pergamino llenas de notas al margen. En una esquina, una vela derrite la cera en una cascada dorada. El secreto está en la proporción, murmura el hombre mientras mezcla polvo blanco con gotas de aceite de almendras. Un poco más y la piel se ilumina. Un poco menos y no pasa nada. Pero si te pasas, el alma se va antes que la arruga. Los talleres de boticarios en el Renacimiento eran mitad farmacias, mitad laboratorios alquímicos. Aquí no solo se fabricaban cosméticos, también venenos, perfumes, remedios, afrodisíacos y a veces fórmulas imposibles encargadas por nobles desesperados. En los estantes se alinean frascos etiquetados como Aqua Fortis, Argentum Vivum, Pulvis Lunae. Cada uno parece contener un fragmento del cielo o del infierno. El boticario te muestra un cuenco lleno de polvo plateado. Este es mi orgullo, dice. Lo llaman Pulvis Angelicus, polvo de ángel. Hace que cualquier piel brille bajo la luz de las velas. Tomas una pizca con cuidado. Es ligero, brillante, casi hermoso. ¿Qué contiene?, preguntas. Él sonríe con una mueca de complicidad. Mercurio, pero solo un poco. No tanto como para matar. Esa frase, en la Florencia del siglo X, era una garantía de lujo. Cuanto más peligroso el cosmético, más caro. Cuanto más raro el ingrediente, más codiciado. Las familias ricas querían productos que nadie más pudiera pagar, incluso si eso significaba dormir con la muerte extendida sobre el rostro. Te fijas en otro frasco, marcado con una caligrafía elegante, Aqua Tofana. El boticario se adelanta antes de que preguntes. Ah, eso no es para la piel, es otro tipo de belleza, la belleza del silencio. Su voz baja hasta casi un susurro. El frasco contiene arsénico disuelto en agua de lavanda, inodoro, transparente, indetectable. Algunas mujeres lo usan con discreción, añade, cuando el marido ronca demasiado o conspira con otra dama. El veneno y el perfume compartían más de lo que la gente admitía. Ambos se aplicaban con suavidad, ambos prometían poder y ambos olían divino antes de matar. Los historiadores aún discuten si las cortes italianas realmente sabían cuán cerca estaban del crimen cotidiano. Algunos creen que todos lo sabían y fingían ignorarlo. Otros piensan que la línea entre cosmética y homicidio era tan delgada que nadie la veía ya. El boticario sigue trabajando, midiendo polvos con una precisión obsesiva. A su alrededor, jóvenes aprendices limpian frascos, hierven aceites y preparan etiquetas. Sobre una mesa reposa un libro grueso de cubierta de cuero. El título, casi borrado, reza De Secretis Mulierum, los secretos de las mujeres. En sus páginas,
Fórmulas para aclarar la piel, teñir el cabello, suavizar el aliento y mantener los ojos brillantes incluso sin dormir. Uno de los aprendices, un muchacho nervioso con las manos manchadas de plata, te muestra una mezcla de cera, azufre y pétalos secos. Esto se usa para perfumar los guantes, dice. Las damas los llevan puestos todo el día. Dicen que así el aroma oculta cualquier olor, incluso el de la enfermedad. Lo hueles. Es embriagador. Pero sientes cómo el olor se adhiere a tu garganta, pesado y dulce, como si el aire mismo se volviera líquido. El maestro ríe. Ah, el olor de lujo, el mismo que hará toser a medio palacio dentro de un mes. Luego te ofrece un frasco pequeño, sellado con lacre rojo. Llévatelo. Es inofensivo, relativamente. Te despides, saliendo al aire fresco de la calle. El contraste es brutal. Afuera, la vida bulle. Adentro, cada mezcla parece una trampa. Miras tus manos y notas un brillo plateado donde tocaste el polvo del boticario. Lo frotas, pero no se va. Y en ese instante entiendes que la belleza del Renacimiento no era tanto una búsqueda de perfección, sino una forma de control. El poder, la seducción, el misterio, todo se podía embotellar, vender y aplicar en pequeñas dosis. No importaba si costaba caro, no importaba si dolía. La belleza era una alquimia moral, una forma de dominar el cuerpo antes de que el alma se revelara. El boticario cierra la puerta tras de ti y el sonido del cerrojo resuena como una campanada. Florencia sigue viva afuera, pero en tu cabeza algo se ha quedado impregnado. El olor, la luz dorada del taller y esa frase peligrosa que no se va del todo. No tanto como para matar. El palacio se prepara para una fiesta. Las antorchas iluminan los arcos. Los músicos afinan sus laúdes. Y un ejército silencioso de sirvientes se mueve como sombras entre los corredores. Tú observas a las damas en sus cámaras, rodeadas de cofres abiertos, espejos de plata y peines de marfil. Los abanicos descansan sobre las mesas junto a pequeños frascos de perfume y pinceles manchados de blanco. Esta no es una simple rutina de belleza, es un ritual. Una dama se inclina frente al espejo y dibuja con precisión una línea sobre su párpado. El pigmento oscuro contiene hollín, aceite y polvo de antimonio. Su sirvienta sostiene una vela para que la luz revele los ángulos del rostro. Más alto, ordena la dama. Quiero parecer despierta, aunque muera de sueño. La frase provoca una risa apagada entre las criadas, que no saben si fue broma o profecía. El sonido de los pasos se mezcla con el tintinear de joyas y el murmullo de los perfumes que hierven en pequeños braseros. Los boticarios del palacio han preparado ungüentos para cada ocasión, aceites de azahar para el cuello, extracto de lirio para las manos y polvo de plomo para el rostro. Todo brilla bajo la luz de las velas. La belleza, en el Renacimiento, no era una elección, era una armadura. Cada mirada contaba, cada gesto tenía peso político. Un tono de piel, un perfume o un adorno podían decidir el destino de una familia. Las damas aprendían a maquillarse como si entrenaran para la guerra y lo hacían con la misma disciplina. Frente a ti, una joven marquesa recita las reglas de su madre. Ni demasiado blanco ni demasiado rosa. El secreto está en parecer pura, no viva. A su lado, otra dama cubre una pequeña llaga en el cuello con cera teñida y perfume. Nadie debe ver, dice, ni siquiera Dios. Y es que el arte del disfraz era parte esencial de la vida cortesana. Las enfermedades, las manchas, la fatiga o el envejecimiento debían ocultarse a cualquier precio.
En los salones de Florencia, el pecado no era mentir con la cara, sino dejar que el rostro dijera la verdad. Algunos cronistas mencionan que los hombres, especialmente los cortesanos jóvenes, también adoptaron la costumbre de blanquearse la piel. La moda era contagiosa. Los más ambiciosos querían parecer delicados, refinados, casi femeninos. El ideal de belleza había escapado del cuadro para invadir la realidad. Y en esa realidad, todos jugaban a ser estatuas, pero el cuerpo siempre recuerda. Debajo de las capas de perfume y polvo, las pieles se agrietaban, las venas se inflamaban, los párpados temblaban. En los espejos se reflejaban rostros perfectos que, al caer la noche, se desmoronaban en silencio. Dicen que en algunas cortes las sirvientas limpiaban los tocadores al amanecer y encontraban mechones de cabello sobre los peines, restos de sangre seca sobre los pañuelos y frascos vacíos con olor a metal. Aún así, la belleza seguía siendo un deber sagrado. Las damas se confesaban, rezaban y volvían a aplicarse el maquillaje como si fuera una penitencia. Dios me hizo débil, pero el arte me hará eterna, escribió una condesa en una carta encontrada siglos después. La frase resume la paradoja de toda una época: buscar la divinidad en lo efímero, aunque el precio fuera la vida. Mientras tanto, los artistas observaban. Los pintores del Renacimiento pasaban horas estudiando el brillo de la piel bajo la luz de las velas. Decían que el rostro maquillado reflejaba la armonía celestial, la geometría del alma. Pero en los bocetos privados, en los márgenes de los cuadernos, aparecían líneas más sinceras, ojos cansados, labios cuarteados, sombras humanas. Lo que no se podía mostrar en público se guardaba en secreto como un pecado estético. En la sala contigua, los hombres discuten política mientras las mujeres se preparan. Las risas, los comentarios, el sonido de los abanicos abriéndose llenan el aire. La duquesa entra por fin, majestuosa, con el rostro blanco y brillante como un relicario. Todos guardan silencio. El veneno bajo su piel no importa. Lo único que cuenta es el efecto. El arte ha triunfado otra vez sobre la verdad. Y tú, observando desde el fondo, comprendes que en el Renacimiento la belleza era un lenguaje, pero no uno hecho de palabras, sino de silencios. Cada mirada, cada sonrisa envenenada, cada abanico que se abre y se cierra al ritmo de una intriga. Los cosméticos no solo embellecían, disimulaban alianzas, enmascaraban miedo y sellaban pactos con la apariencia. Una sirvienta recoge los restos de polvo del suelo. Su mano tiembla. No sabe si de cansancio o de exposición. El aire está tan cargado de perfume que duele respirar. La música empieza, los invitados entran al salón y la duquesa sonríe, brilla, triunfa. Nadie se atreve a decirlo, pero en ese instante entiendes la ironía final. En la corte del Renacimiento, la muerte no entraba como un espectro sombrío. Entraba vestida de seda, con perfume de jazmín y un toque de plomo en las mejillas. La noche cae sobre el palacio con un aroma pesado de vino y flores. Las antorchas se reflejan en los espejos del salón y el aire vibra con murmullos, risas contenidas y música de laúd. Desde el balcón puedes ver a las damas danzando con una elegancia que parece sobrenatural. Cada movimiento hace que los collares brillen, que las sedas susurren, que el veneno bajo la piel se confunda con el perfume del jardín. Pero no todas las armas son visibles. En las manos de algunas, los abanicos se abren y cierran con precisión casi teatral. Hechos de marfil, encaje y terciopelo,
Los abanicos son más que accesorios. Son mensajes, secretos y a veces trampas. En una de las esquinas, una joven marquesa deja su abanico sobre la mesa. Su bordado es tan fino que apenas notas el detalle. El borde metálico reluce ligeramente, demasiado brillante. Los historiadores todavía discuten si esas historias son ciertas o exageradas. Abanicos impregnados con polvo de arsénico, guantes tratados con veneno o anillos que liberaban gotas mortales. Lo cierto es que en las cortes italianas del Renacimiento, la frontera entre el arte del encanto y el arte de la muerte era más delgada que una hebra de seda. Te acercas a un grupo de damas que murmuran en voz baja. Una de ellas muestra su nuevo perfume, el beso de Venus, una mezcla de almizcle, clavo y algo más. El toque secreto, dice sonriendo. Me lo regaló un boticario de Roma. Garantiza la atención de cualquier hombre. No miente. Todos la miran cuando pasa. Lo que nadie sabe es que el toque secreto es una dosis sutil de mercurio que al evaporarse sobre la piel desprende un brillo hipnótico y un olor dulzón que embriaga. Las cortes eran campos de batalla donde los perfumes sustituyeron a las espadas. En una época en que el poder se disputaba con sonrisas y gestos, el veneno encontró su lugar más cómodo en los objetos cotidianos. Guantes empapados en soluciones tóxicas, pañuelos perfumados con arsénico, joyas huecas donde dormía una gota de muerte. Y lo más fascinante o aterrador era que todo eso podía parecer parte del lujo. Una dama pasa junto a ti, dejando un rastro de perfume tan intenso que te obliga a apartarte. Demasiado jazmín, bromea un cortesano, cubriéndose discretamente la nariz. Ella sonríe y responde, lo justo para sobrevivir a esta compañía. La frase suena a juego, pero los ojos del hombre parpadean, quizá por el aroma, quizá por el miedo. En ese mundo, la discreción era la forma más refinada de poder. Nadie señalaba, nadie acusaba. Si alguien caía enfermo, se hablaba de fiebre, de melancolía o de un hechizo divino. La verdad quedaba bajo la misma capa de polvo blanco que cubría los rostros. Te detienes junto a un ventanal. Desde allí ves el jardín iluminado por faroles. Algunas mujeres salen a tomar aire fresco, abanicos en mano, guantes resplandecientes bajo la luna. El sonido de las risas se confunde con el de las hojas movidas por el viento. De pronto, uno de los faroles se apaga y en la penumbra notas un pequeño gesto, una mano que deja caer algo en la copa de vino de un hombre distraído. Nadie lo ve, salvo tú. Nadie lo verá jamás. En la historia del Renacimiento, pocas cosas eran tan sofisticadas como el arte de la discreción. Los venenos se aplicaban como perfumes, con elegancia, con ritmo, con la sensación de que la muerte debía oler bien. Un dicho de la época decía, un veneno que huele mal es un pecado de mal gusto. Algunos investigadores modernos creen que muchas muertes atribuidas a enfermedades repentinas fueron en realidad actos de cosmética letal. El arsénico, el plomo y el mercurio no solo se aplicaban al rostro, sino que también se destilaban en esencias, pomadas o polvos que podían matarte en una cena sin alterar tu sonrisa. A lo lejos, el laúd se detiene. El salón calla. Una dama se abanica lentamente mientras observa a su rival tambalearse. Nadie dice nada. Solo se escucha el choque suave de una copa que cae al suelo. Demasiado vino, murmura alguien, y la música reanuda. La noche continúa, impecable. Tú cierras los ojos un instante y respiras el aire saturado de perfumes, incienso y miedo. Todo huele a belleza, todo huele a veneno. En el Renacimiento,
La muerte no se escondía en los callejones, bailaba en los salones, sonreía tras los abanicos y perfumaba el aire con rosas y arsénico. Y aunque las crónicas intentaron borrar los detalles, el eco de ese aroma sigue flotando en los palacios de Italia. Siglos después, te despiertas al amanecer, aún con el eco del laúd en la memoria. Florencia está silenciosa, envuelta en la niebla del río. Caminas por las calles estrechas, donde los olores del mercado comienzan a mezclarse con los del incienso de las iglesias. En una esquina, un comerciante abre su tienda de perfumes. Los frascos capturan la luz dorada del sol como si fueran pequeños milagros embotellados. ¿Buscas algo dulce o peligroso?, te pregunta con una sonrisa. En esta ciudad, ambas cosas son casi lo mismo. El perfume en el Renacimiento no era solo adorno, era identidad, poder y en muchos casos, protección. Las calles hedían a humo, animales y humanidad. El aroma podía definirte tanto como tu apellido, pero, como todo en la época, el lujo tenía su reverso letal. Las fragancias más cotizadas, mezclas de lirio, azahar, clavo y almizcle, se destilaban con ingredientes tan tóxicos como el arsénico o el mercurio. Las mujeres que los usaban exhalaban belleza y muerte al mismo tiempo. En el taller de un perfumista veneciano, observas cómo hierve una mezcla dentro de un alambique de cobre. Los vapores se elevan como un espíritu. Esto, dice el maestro, es la esencia del deseo. Pero cuidado, el deseo siempre exige algo a cambio. Vierte unas gotas en un frasco de cristal esmerilado. La fragancia es celestial, pero su ingrediente secreto, cloruro de mercurio, asegurará que quien la use despierte la admiración de todos y también la fiebre. Los historiadores aún debaten si estas fórmulas eran accidentes o gestos conscientes de riesgo. Algunos textos de la época muestran recetas de perfumes con nombres poéticos: el suspiro de Venus, el velo de Diana, el rocío de la luna. Todos ellos contenían venenos lentos, disueltos en aceites nobles. Las damas los usaban cada día, convencidas de que el olor puro reflejaba la pureza del alma. Paradójicamente, cuanto más pura querían parecer, más cerca estaban del abismo. Te detienes ante una mujer que prueba una nueva mezcla sobre su muñeca. Sopla suavemente, sonríe y dice: «Huele a eternidad». El perfumista asiente con un gesto solemne. No miente. Esa eternidad suele durar unos años, no más. El perfume también era lenguaje político. En los banquetes, los aliados podían reconocerse por un aroma compartido: jazmín y mirra para los Médici, lavanda y rosa para los Este, ámbar y violeta para los Sforza. Oler igual era una forma de decir: estamos del mismo lado. Pero a veces, un aroma fuera de lugar podía significar traición. En las crónicas de la corte de Urbino se cuenta que una duquesa cambió de perfume antes de un baile y fue inmediatamente sospechada de conspirar contra su esposo. «No hay nada más revelador que un olor diferente», escribió un cortesano anónimo. En una sociedad que vivía entre símbolos, el perfume era el más invisible de todos y el más peligroso. En una mesa cercana, un joven ayudante del perfumista mezcla resinas con miel y hojas secas. Su voz temblorosa te confiesa que algunos clientes piden esencias que olvidan, es decir, perfumes destinados a borrar recuerdos, aromas tan intensos que aturden, que marean, que apagan la voluntad. En la época, el olor también podía ser una forma de manipulación, dulzura convertida en dominio. Te sientas frente al taller abierto y miras el humo ascender hacia la calle. Los rayos de sol lo atraviesan. Y por un instante
parece un cuadro viviente, una pintura que huele. El perfume se eleva, flota y desaparece. Como todo lo bello, el maestro se limpia las manos con un paño oscuro. ¿Sabes?, te dice, el perfume perfecto no debe notarse, debe recordarse cuando ya es demasiado tarde. Esa frase queda suspendida en el aire, más duradera que cualquier aroma. Piensas en las damas de las cortes, en los abanicos, en los rostros pintados. Todo en ellas olía a deseo reprimido, a miedo disimulado. Las pieles perfumadas eran las bibliotecas de su tiempo. Cada aroma contaba una historia que nadie podía leer del todo. La noche anterior te parecía un sueño perfumado, pero ahora, a la luz de la mañana, entiendes que el perfume del Renacimiento era más que un lujo, era un conjuro, un modo de decirle al mundo: soy mortal, pero oleré a inmortalidad mientras dure. A tu alrededor, el viento del Arno arrastra los olores de pan, humo y flores. Por un momento, todo parece en calma, pero el aire mismo está lleno de historia, de fantasmas invisibles que aún llevan puesto el perfume de la vanidad. Y cuando cierras los ojos, te parece oír una voz lejana que susurra entre los aromas: el peligro siempre huele bien. El taller de perfumes se desvanece a tus espaldas, pero el olor persiste, como si se hubiera adherido a tu ropa. Caminas por un pasillo oscuro de mármol, siguiendo el sonido de pasos lentos y un leve murmullo. La luz que entra por las ventanas altas rebota en los espejos y en los candelabros, creando reflejos dorados que se mueven sobre las paredes. Allí, en una sala silenciosa, un grupo de mujeres se sienta frente a sus espejos, como si se prepararan para una misa privada. El espejo, el verdadero juez del Renacimiento. Frente a él, cada mujer enfrenta su destino. Te acercas a una de ellas. Es joven, casi una niña, y su rostro brilla con una palidez que parece sobrenatural. A su lado, una sirvienta sostiene un cuenco con agua de rosas y polvo blanco. La joven lo aplica en las mejillas con manos temblorosas, mirándose de frente, sin pestañear. ¿Estoy más bella hoy?, pregunta. Nadie responde. El silencio es parte del rito. En esta época, el espejo no era solo un objeto, era un altar. Los artistas decían que reflejaba el alma, pero los boticarios sabían que solo mostraba la superficie, esa frágil frontera entre la vida y la apariencia. La belleza perfecta se convirtió en obsesión, una devoción tan intensa que podía borrar la fe. El espejo es mi confesionario, escribió una dama florentina, y mi rostro, mi penitencia. Los historiadores aún discuten si esta adoración era un síntoma de narcisismo o de desesperación. Algunos la ven como el primer signo de la modernidad, el nacimiento del yo frente al reflejo. Otros como una enfermedad espiritual, una forma de idolatría. Lo cierto es que, en esos cuartos iluminados por velas, el espejo tenía más poder que cualquier crucifijo. Una duquesa se inclina hacia su reflejo. Sus ojos buscan defectos que no existen. Aquí, murmura, tocando una línea invisible en su frente. Ya comienza. Su sirvienta intenta calmarla. No, mi señora, está tan joven como la primavera. Pero la duquesa no escucha. Saca un frasco del tocador, un pequeño recipiente de cristal esmerilado, y aplica una capa más de polvo sobre su rostro. Su respiración se acelera. En el brillo del espejo, por un instante, parece que el reflejo sonríe antes que ella. Fuera, las campanas marcan la hora de nona. El aire huele a incienso y a desesperación contenida. Te das cuenta de que el espejo, en este mundo,
no devuelve la verdad. La fábrica. Las mujeres lo usan para construir una versión de sí mismas que encaje en la perfección que los hombres han pintado y los poetas han descrito. Cada línea borrada con plomo, cada mancha disimulada con cera, cada sonrisa forzada para no romper la armonía. Hay rumores de que algunas cortesanas, cansadas de ese juego cruel, mandan cubrir sus espejos con tela negra por las noches. Dicen que los espejos roban la vida poco a poco. Susurra una de las sirvientas, que cada mirada deja algo atrapado detrás del cristal. Tú sonríes incrédulo, pero cuando ves el reflejo de la duquesa en la penumbra, con su piel de mármol y ojos vacíos, no estás tan seguro de que sea solo superstición. En la esquina del salón, una joven se maquilla con un pequeño trozo de plata pulida. Su espejo es barato, irregular, y refleja su rostro como en un sueño. Por un momento, te parece que su imagen tiembla. El brillo del metal la distorsiona, la divide en fragmentos. Ahí está la metáfora más precisa del Renacimiento, la obsesión por lo perfecto y la imposibilidad de alcanzarlo sin romperse. Los poetas lo intuían. En un poema anónimo hallado en un convento de Mantua, se lee: el espejo miente con ternura, pero el alma sabe la verdad. Y es que el alma, esa cosa invisible que los teólogos colocaban tan alto, se volvió irrelevante ante el poder del reflejo. Lo divino ya no estaba en el cielo, sino en el cristal. Te acercas al espejo vacío, el único sin nadie frente a él. Te miras. Por un segundo, ves en tu propio rostro un leve brillo, un tono perlado que no recuerdas tener. Parpadeas. El reflejo tarda en seguirte, como si dudara. Y en esa demora mínima, esa grieta entre el tú y el otro, sientes el peso del siglo, la belleza convertida en prisión. Fuera suenan pasos. La duquesa se levanta, perfectamente maquillada, perfectamente artificial, y pasa junto a ti dejando un aroma de lirio y vinagre. Su reflejo parece quedarse atrás, observándote. Al salir de la sala, una frase te atraviesa como un perfume que no puedes olvidar. El espejo nunca perdona, solo espera su turno. El sonido de los pasos de la duquesa se desvanece en el pasillo, pero el eco parece quedarse pegado a las paredes. El aire del palacio huele a cera y a miedo refinado. Subes una escalera estrecha y al final del corredor encuentras una puerta entreabierta. Detrás de ella se escucha el chisporroteo de carbón, el tintinear de vidrio y el goteo de líquidos sobre metal caliente. Has entrado en el corazón de un pequeño laboratorio cortesano. El alquimista te saluda con una leve inclinación. Es un hombre delgado, con manos manchadas de azufre y ojos febriles. Aquí se fabrica el futuro, dice, sin apartar la vista del fuego. En la mesa hay frascos con líquidos verdes, azules, dorados. Algunos humean, otros burbujean con vida propia. Los nobles lo llaman el mago de los Médici, los criados, el demonio del vidrio. El laboratorio es una mezcla de templo y amenaza. El suelo está cubierto de polvo metálico, las paredes de fórmulas escritas en tiza. Entre los aparatos, retortas, matraces, tubos, reposa un objeto inusual, un espejo pequeño de cristal negro. Para ver lo invisible, explica el alquimista, o para ocultarlo según quien mire. Te muestra una bandeja con pigmentos. Uno de ellos brilla como el cielo al amanecer. Este azul, dice, cuesta más que la plata. Lo preparo con lapislázuli molido. Lo usan para pintar a la Virgen y para delinear los ojos de las amantes de los duques. Otro polvo, blanco como nieve, lleva la inscripción Sublimatio Plumbi.
el más puro de los venenos, comenta casi con ternura, pero aplicado con gracia, parece bendición. En el Renacimiento, los laboratorios de las cortes eran campos de batalla intelectuales. Se buscaba transformar el mundo, oro, juventud, belleza, y cada descubrimiento podía ser tanto una cura como un castigo. Muchos alquimistas trabajaban para los mismos mecenas que contrataban a los artistas. Mientras Leonardo diseñaba alas, otros destilaban toxinas invisibles. El alquimista sumerge una pluma en un frasco de cristal y traza una línea sobre un trozo de papel. Esto, murmura, es el límite entre la ciencia y la fe. La línea brilla un segundo y luego se vuelve gris. Dicen que Dios creó al hombre a su imagen. Nosotros, humildemente, tratamos de mejorarla. Su sonrisa tiene algo de herejía y de humor. En la habitación contigua, escuchas el murmullo de dos voces femeninas. Espías por una rendija. La duquesa está allí, acompañada por una mujer con velo. Sobre la mesa hay un pequeño cofre de madera lleno de frascos diminutos. «Solo unas gotas», dice la mujer del velo. «No se nota en el vino y el efecto es gradual». La duquesa asiente. Gradual es perfecto. La belleza necesita paciencia. La historia no siempre distingue entre cosmética y asesinato, y quizás esa sea la mayor ironía del Renacimiento. En una época donde todo era arte, incluso la muerte debía ser estética. Los cronistas de la época contaban que en las cortes italianas el veneno era tan común como el perfume. Líquido, invisible, perfumado, educado. Regresas al laboratorio y ves al alquimista vertiendo gotas de un líquido espeso sobre una losa de piedra. «Este», dice, «es mi último experimento, un bálsamo para detener el envejecimiento». El olor es dulce al principio, pero pronto se torna agrio. «Funciona», asegura. «Solo hay que sobrevivirlo». Te muestra un cuaderno abierto. En una página hay una lista escrita en latín. Plumbum album, cinnabaris, mercurius dulcis, arsenicum. Cada palabra brilla con una promesa, cada una condena. Si el cuerpo sufre, dice el hombre, es porque el alma se resiste a la perfección. Los historiadores todavía discuten si estos alquimistas eran charlatanes o genios adelantados a su tiempo. Algunos de sus experimentos inspirarían más tarde la química moderna. Otros solo dejaron cadáveres hermosos. Pero en aquel momento nadie podía resistirse al encanto de la ciencia convertida en milagro. Te acercas al fuego. Dentro del horno, una retorta resplandece con luz roja. «Eso», dice el alquimista con orgullo, «es la esencia de Venus, la unión del metal y la carne». Te preguntas si bromea, pero su expresión es demasiado seria. El aire se vuelve denso, casi irrespirable. De pronto, el alquimista apaga el fuego. El laboratorio queda en penumbra, iluminado solo por el brillo de los frascos. «Recuerda esto», dice con voz baja. «Nada es veneno, nada es medicina, todo depende de la dosis y del propósito». Mientras sales del laboratorio, el eco de su frase se mezcla con el canto lejano de las campanas. Y entiendes que, en ese siglo, la ciencia era solo otra forma de fe, y el veneno, otra forma de belleza. En los corredores, las damas siguen caminando, brillando bajo los candelabros, cada una con su propio elixir invisible, corriendo por la sangre. Algunas sonríen, otras tiemblan, pero todas comparten el mismo destino luminoso: morir lentamente, mientras el mundo las llama perfectas. Sales del laboratorio y el aire fresco te golpea como una bendición, pero el olor metálico del mercurio y el plomo sigue pegado a tus manos. Caminas por el patio del palacio.
donde los sirvientes riegan los jardines con cántaros de bronce. Los rosales florecen exuberantes, pero incluso su perfume tiene algo inquietante, dulce hasta la náusea, como si la naturaleza imitara las fragancias mortales que se fabrican dentro. A lo lejos, una dama de cabello dorado se sienta bajo una pérgola, sostenida por columnas cubiertas de hiedra. Un pequeño espejo de mano reposa en su regazo. A su alrededor, las doncellas preparan una mezcla de cera, vinagre y polvo blanco. «Es para las manchas», dice una, removiendo la mezcla con una varilla de plata. «Y para la inmortalidad», añade otra, riendo. La dama levanta la vista y te observa con una serenidad que resulta perturbadora. Su piel brilla como porcelana. Esa perfección que parece celestial tiene un precio infernal. Lo sabes, y sin embargo, nadie en este mundo parece querer detenerse. En el Renacimiento, la belleza era una religión sin salvación. Las mujeres oraban frente al espejo y ofrecían su salud al altar del deseo ajeno. Los cronistas contaban que en Florencia y en Roma, los médicos más famosos se enriquecían atendiendo a las nobles enfermas de fiebres misteriosas. Pero nunca apuntaban las verdaderas causas: los ungüentos de plomo, los perfumes de mercurio, las lociones que cerraban los poros hasta que el cuerpo olvidaba respirar. En una fuente cercana, una joven se lava el rostro. El agua brilla con reflejos plateados. «El secreto está en el color», dice su madre desde un banco. «El blanco es pureza, el rojo, tentación. No olvides equilibrarlos, hija». La joven asiente con devoción. Te das cuenta de que este conocimiento, transmitido de madre a hija, no es solo cosmético, es una forma de poder. En un mundo donde la voz femenina valía poco, su imagen podía conquistar imperios. Los historiadores aún discuten si la obsesión con la palidez era herencia medieval o influencia oriental. Algunos creen que imitaba la delicadeza de los iconos bizantinos. Otros que surgió del miedo a la suciedad, a la enfermedad, al sol del trabajo. Lo cierto es que la piel blanca era más que una moda. Era un muro invisible entre las damas y el resto del mundo. Mientras observas a las mujeres pintándose con esmero, te das cuenta de que sus manos tiemblan. No por el frío, sino por la debilidad. El veneno ya trabaja en silencio, limando los huesos, marchitando la voz. Pero los espejos no mienten. Siguen viéndolas hermosas, aunque la vida se les escape en cada aplicación. Una de ellas se levanta, camina unos pasos y se detiene frente a ti. ¿No crees que la belleza justifica el riesgo?, te pregunta con una sonrisa tan perfecta que parece esculpida. Antes de que respondas, añade: «Al fin y al cabo, todos morimos. ¿Por qué no hacerlo sin una arruga?». Y se aleja, dejando en el aire un perfume frío de lirio y plomo. Más allá, unos caballeros observan la escena con fascinación. Comentan entre risas cuál de las damas tiene el brillo más divino. Ninguno sabe o quiere saber que ese brillo es fiebre, que el rostro que admiran es una máscara que el tiempo no podrá retirar sin romperla. El jardín entero parece un teatro: flores, perfumes, risas, pero debajo de esa armonía, la tragedia se disfraza de rutina. Una doncella se pincha el dedo al limpiar un frasco roto. «No pasa nada», dice, mientras una gota de sangre se mezcla con el polvo blanco sobre su piel. No lo sabe, pero en ese instante ha sellado su destino. Hay belleza en todo esto, y eso es lo que más duele. La muerte en el Renacimiento no llegaba con ruido ni con espada, sino con sutileza, con un susurro perfumado. Era lenta, elegante,
casi educada, y cuando por fin llegaba, lo hacía sin estropear el maquillaje. Te sientas junto a la fuente. El agua refleja las nubes que se mueven despacio sobre el cielo toscano. Una hoja cae, flota un momento y se hunde. Piensas que así mueren también las damas de este tiempo, con gracia, sin ruido, como si incluso su final debiera ser estético. El jardinero pasa con su carretilla, silbando una melodía. A sus espaldas, una de las doncellas tose. Nadie lo nota. Otra se abanica, pero su mano tiembla. Nadie dice nada. En las crónicas futuras, nadie lo escribirá. La historia, al igual que el espejo, solo conservará el brillo. El viento arrastra el perfume de las rosas mezclado con el del arsénico. Y tú, mientras lo respiras, entiendes que esta belleza, tan absoluta, tan imposible, no es una bendición, sino una condena cuidadosamente embotellada. Y sin embargo, no puedes dejar de mirar. El jardín se va apagando con la luz del atardecer y una campana lejana marca el final del día. Las damas regresan a sus aposentos, los sirvientes retiran bandejas y copas, y tú sigues caminando entre los setos, respirando ese aire cargado de flores y veneno. El mundo parece más lento, como si todo se moviera bajo el efecto de un sueño pesado. En el palacio, la noche trae un tipo distinto de belleza, la de las sombras. En el salón principal, las velas se encienden una a una, creando reflejos dorados sobre los techos decorados con frescos. Las figuras pintadas, ángeles, ninfas, dioses, parecen observarte con una mezcla de compasión y burla. Te acercas a un grupo de mujeres sentadas junto al fuego. Se cuentan historias, pero las risas suenan demasiado tensas. Una de ellas, de cabello oscuro, sostiene un frasco de cristal azul. Dicen que esto viene de Nápoles, murmura. Un ungüento que elimina las manchas, incluso las del alma. La frase provoca un silencio breve. Luego, risas nerviosas. ¿Y si el alma no quiere ser limpiada?, pregunta otra, sin levantar la mirada del fuego. Nadie responde. El perfume en la habitación es casi sofocante. Mezcla de mirra, cera, pino caliente y algo metálico. Sientes que, si permaneces allí demasiado tiempo, empezarás a soñar con los mismos rostros que te observan desde los frescos. De pronto, entra un médico de la corte. Trae una expresión solemne y un estuche de cuero. Su excelencia desea que revise la piel de la duquesa, anuncia. La habitación se abre en un pasillo de murmullos. La duquesa, pálida y hermosa como una estatua, levanta la manga y muestra su brazo. En la piel hay manchas blancas, como copos de ceniza. El médico asiente lentamente. «Demasiado polvo de plomo», dice en voz baja, pero el tono es perfecto. Tú lo miras, incrédulo. ¿No la está matando? El médico sonríe con cansancio. ¿Y qué no lo hace, señor? En este lugar, hasta el aire es arte. Los historiadores aún debaten si los médicos del Renacimiento sabían lo que recetaban o simplemente obedecían a la moda. Algunos manuscritos de la época sugieren que sí lo sabían, pero preferían callar. Otros sostienen que creían de verdad en la alquimia de la belleza, en la idea de que el cuerpo podía refinarse igual que el oro. El médico aplica una pomada y cubre la piel con un paño de lino. «No se preocupe, mi señora», dice suavemente. «Mientras la belleza dure, la salud puede esperar». Y ella asiente, como si esa fuera una bendición. Te alejas de la escena y te diriges al corredor. Allí, dos criadas conversan en voz baja. «Dicen que la duquesa de Ferrara murió igual», comenta una. «Primero manchas en las manos,
luego fiebre, luego silencio. La otra asiente. Pero al final, la gente solo recuerda lo hermosa que era. Esa frase se te queda clavada como una espina, porque entiendes que en el Renacimiento morir hermosa era una forma de victoria. La fe ya no estaba en la eternidad, sino en la imagen. Subes las escaleras, siguiendo la luz que proviene de una ventana alta. Desde allí ves el taller de los artistas, iluminado aún. Los aprendices trabajan en un retrato. En el lienzo, una dama sonríe con esa misma palidez de porcelana, ese mismo brillo imposible. El maestro pinta con precisión divina, pero tú ves otra cosa, el temblor leve en sus manos, el sudor en su frente. ¿Estás bien?, pregunta uno de sus alumnos. Demasiados pigmentos de mercurio, responde él con voz ronca. Pero, ¿has visto qué perfección? El arte, la ciencia y el veneno se confunden en una danza imposible de separar. Cada belleza inmortalizada sobre el lienzo contiene los mismos materiales que matan a quienes posan. En los pigmentos, los ungüentos y los perfumes, el Renacimiento selló su paradoja más brillante, la de un mundo que se mata lentamente intentando parecer eterno. Cuando sales del taller, el viento nocturno entra por las ventanas y apaga algunas velas. El humo se eleva, formando figuras inciertas que se disuelven en la oscuridad. Por un momento, te parece que las paredes mismas respiran, exhalando siglos de secretos. Te detienes frente a un retrato terminado. Es una joven que sonríe apenas. Su mirada es tranquila. Pero hay algo detrás, una melancolía que traspasa la pintura. El artista, detrás de ti, murmura: «Esa belleza me costó la salud». Y entiendes finalmente que todos en este palacio, los artistas, los médicos, los nobles, son alquimistas de la misma ilusión: transformar la carne en mito. Y como toda alquimia, su precio es la vida. Fuera, las campanas vuelven a sonar. El aire huele a cera y ceniza. Te sientes mareado, como si el palacio entero respirara veneno en silencio. Miras por la ventana. Las luces de la ciudad parpadean. En algún lugar, alguien se maquilla frente a un espejo. En otro, alguien prepara el polvo que matará con delicadeza. Todo sigue igual. Perfectamente bello. Perfectamente enfermo. Despiertas al amanecer con una sensación extraña, como si hubieras dormido dentro de un frasco de perfume. El aire aún huele a lirios y ceniza, mezcla de pureza y descomposición. Desde tu ventana, Florencia parece inmóvil. El Arno refleja un cielo de cobre y el canto lejano de los monjes se pierde entre los tejados. Caminas por los pasillos silenciosos del palacio, donde los tapices murmuran historias que ya nadie recuerda. Las paredes guardan los ecos de las risas de anoche y los secretos que el viento no se atreve a repetir. Al girar una esquina, escuchas un sonido débil, el tintineo de frascos, un suspiro, el roce de telas. Sigues el ruido hasta un pequeño cuarto oculto tras una cortina. Allí, una mujer de mediana edad, una de las criadas de confianza de la duquesa, prepara un nuevo cosmético. En el centro de la mesa, un cuenco de porcelana blanca contiene una mezcla pálida que se agita lentamente. No debería estar aquí, te dice sin mirarte, pero alguien debe mantener la belleza viva mientras los demás duermen. Sobre el estante hay pequeños frascos etiquetados en latín: Sublimatio Mercuri, Plumbum Album, Aqua Vitae. Los ingredientes de la eternidad, según la corte. La mujer mezcla el contenido con un movimiento casi ritual. Antes, las fórmulas venían de los monjes, explica. Decían que la pureza del alma podía destilarse.
Ahora todo viene de boticarios de Génova y Nápoles. Más rápido, más fuerte. Los historiadores aún discuten si esas mujeres sabían lo que estaban haciendo o si creían de verdad que servían al arte. Lo cierto es que, en su silencio, ellas fueron las verdaderas alquimistas del Renacimiento, guardianas de la belleza, portadoras del veneno. La mujer levanta la vista. Sus ojos están cansados, pero su voz es firme. ¿Sabes por qué lo hacemos?, pregunta. Porque la duquesa no puede mostrarse débil. Si el espejo la ve enferma, el mundo también lo hará. Coloca la mezcla sobre un trozo de lino y la deja enfriar. El secreto está en las proporciones, murmura. Una gota de más, y el rostro se derrite. Una de menos, y la arruga vuelve. Te quedas observando en silencio. La precisión de sus gestos te recuerda a un monje copiando manuscritos. En cierto modo, ella también preserva la historia, solo que la escribe sobre piel en lugar de pergamino. En la esquina del cuarto, un retrato viejo descansa cubierto de polvo. Muestra a una dama del siglo anterior, con el mismo rostro sereno y los mismos ojos vacíos. La criada lo limpia con la manga y sonríe. ¿Ves? Todas terminan igual. Diferente nombre, mismo rostro. Te preguntas si eso es lo que el Renacimiento realmente perseguía. Borrar las diferencias, fundir la individualidad en un ideal común de perfección. En la pintura, en la carne, en el alma, ella apaga las velas y te entrega un pequeño frasco de cristal. Guárdalo, dice. No tiene veneno, es solo agua y rosa. A veces, lo más inocente es lo que más cura. Sales del cuarto con el frasco en la mano. El sol comienza a iluminar las estatuas del jardín. Por un instante, parece que todo el palacio respira en calma. Pero el silencio es engañoso. En el aire flota ese olor dulzón que ya reconoces, la mezcla de belleza, ambición y muerte lenta. Mientras caminas por el pasillo principal, ves un grupo de jóvenes pintores entrando con sus tablas. Hablan de un nuevo encargo, un retrato de la duquesa. Debe parecer más joven, dice uno, y más divina, añade otro, más inmortal, remata el maestro sonriendo, y entiendes que, aunque la duquesa muera, su imagen vivirá, no por su alma, sino por su artificio. El arte del Renacimiento no quería copiar la realidad, quería sustituirla. Subes al balcón y miras hacia la ciudad. Desde aquí, Florencia parece un tablero de oro y piedra. Cada cúpula, cada ventana, cada reflejo de luz sobre el agua tiene algo de sagrado y algo de enfermo. La belleza aquí no es inocente, es una promesa y una amenaza. El viento mueve tu cabello y trae consigo el repicar de las campanas. Por un momento, crees oír una voz suave en el aire, la misma de la criada. No olvides que lo más hermoso suele ser lo más frágil. Miras el frasco que ella te dio, la luz lo atraviesa y dentro de él el agua parece arder. En el fondo, piensas, todo lo humano busca lo mismo, dejar una huella, aunque sea de veneno. El día avanza y el calor de Florencia se vuelve espeso, casi visible. En las calles, el bullicio de los mercaderes llena el aire de gritos y campanas, pero dentro del palacio reina una calma tensa, un silencio de oro. Las ventanas se han cubierto con cortinas pesadas para evitar que el sol dañe los rostros maquillados. Todo parece suspendido, como si el tiempo también temiera arrugarse. Te diriges a la gran galería de retratos, ese santuario de rostros perfectos, donde los nobles de generaciones pasadas observan con mirada inmóvil.
Las paredes están cubiertas de lienzos donde cada sonrisa parece una variación del mismo gesto, cada mirada una copia del mismo secreto. En ellos la belleza se ha vuelto eterna y completamente inhumana. Una guía de la corte, una mujer mayor con voz cansada, te acompaña. Aquí, dice, señalando un retrato de una dama vestida de azul, es donde todo comenzó. Ella fue la primera en usar la mezcla del maestro Aurelio. Dicen que su piel brillaba como el mármol hasta que dejó de hacerlo. Te acercas. El cuadro está cubierto de una pátina de tiempo, pero los ojos siguen vivos, cargados de una melancolía que traspasa los siglos. ¿Murió joven?, preguntas. La guía asiente. Hermosa, famosa, inmortal, la combinación perfecta para el arte. Los historiadores aún debaten si los pintores del Renacimiento sabían que estaban retratando cuerpos enfermos. Algunos piensan que sí, que esa tristeza silenciosa en los rostros femeninos era un modo de reflejar la tragedia escondida. Otros dicen que era simple idealización. Lo cierto es que, con cada trazo, perpetuaban la ilusión, la belleza inmortal que nace de la destrucción lenta. Mientras recorres la galería, notas algo extraño. Los cuadros parecen formar una línea narrativa, una evolución, de los primeros, más naturales y cálidos, a los últimos, fríos, casi translúcidos. Las figuras pierden humanidad con cada siglo. Sus ojos dejan de mirar, simplemente existen. Te detienes frente a un retrato inacabado. La pintura aún muestra las pinceladas visibles en el rostro y el fondo permanece vacío. Pero hay algo vivo en ese inacabado, algo más real que en todos los demás. ¿Por qué no se terminó?, preguntas. El modelo murió antes, responde la guía. O eso se dice. El aire en la galería es denso. El olor a barniz, polvo y tela envejecida te envuelve. Sientes que los cuadros te observan mientras caminas. Cada mirada pintada parece acusar o suplicar. Quizá ambas. En el extremo del salón hay un gran espejo. Un añadido posterior, según la guía. Refleja las pinturas como si fueran almas atrapadas en un vidrio eterno. Te acercas y ves tu rostro entremezclado con los de ellas. Por un instante, pareces uno más de esos retratos, otro rostro que la historia olvidará. Los espejos y los retratos son hermanos, dice la guía. Uno roba la imagen en un instante, el otro la roba para siempre. Fuera, las campanas anuncian la hora de nona. El sonido vibra entre las paredes, pero los cuadros permanecen inmóviles, ajenos al paso del tiempo. Es ahí cuando comprendes que, para el Renacimiento, el arte no era solo creación, era resurrección. Cada retrato era una promesa de eternidad, incluso cuando esa eternidad costaba la vida del modelo. Una corriente de aire se cuela por la ventana y hace temblar una de las telas. Por un momento, parece que una de las figuras respira. No sabes si es la luz, el polvo o algo más profundo, pero sientes un escalofrío. La guía sonríe, adivinando tu inquietud. No tema, dice. Aquí todos están en paz. Fueron hermosos hasta el final, y eso, para ellos, era suficiente. Te giras hacia la salida. El eco de tus pasos resuena entre los marcos dorados. Al pasar junto a un retrato de una joven con un abanico, notas algo peculiar. Su abanico está pintado con un patrón de mariposas azules, las mismas mariposas que viste anoche volando cerca del laboratorio. Te detienes. El maestro Aurelio, murmuras. ¿También pintó esto? La guía asiente. Era su símbolo. Decía que la belleza debía morir joven, como las mariposas. Sales de la galería con un peso en el pecho. Afuera, el sol hiere los ojos.
Por un instante, el reflejo de las ventanas parece un ejército de espejos. Florencia brilla entera, hermosa e irreal, como una joya hecha de luz y veneno. Te sientas en el borde de una fuente y miras tu reflejo en el agua. Piensas en todas las mujeres de los retratos, en sus sonrisas pintadas, en los frascos que las mataron. El agua tiembla, distorsionando tu rostro, y te preguntas si en algún momento la humanidad aprendió a mirar la belleza sin destruirse. El sol se ha escondido tras los tejados y la ciudad parece contener el aliento. Florencia, bañada en tonos de ámbar y cobre, exhala el cansancio de otro día de esplendor y engaño. Caminas por el claustro del palacio, donde las sombras se alargan entre los arcos. Los mosaicos del suelo reflejan la luz de las antorchas como si fueran fragmentos de estrellas. A lo lejos se escucha un rezo. Un grupo de monjes entona el Salve Regina. Las voces viajan por el aire con la serenidad de quienes creen que la belleza está en la fe, no en el espejo. El contraste es casi doloroso. Dentro del palacio, la perfección se mide en venas azules bajo la piel. Aquí, en la iglesia, se mide en la capacidad de renunciar al mundo. Te sientas en un banco de piedra y observas a un joven fraile limpiando los vitrales. Su rostro brilla de sudor, pero en sus ojos hay paz. Te ofrece un saludo. ¿Eres del palacio? Pregunta. Asientes. Ah, dice con una sonrisa leve. Entonces, conoces el otro tipo de oración. Te quedas en silencio. Los historiadores dirán que el Renacimiento fue el renacer de la razón, pero aquí entiendes que también fue el nacimiento de una duda. ¿Puede el hombre ser su propio Dios? ¿Y si el arte, la ciencia y la belleza no son caminos al cielo, sino espejos que nos devuelven nuestra propia vanidad? El fraile apaga una vela y suspira. Dicen que allá arriba, en las cortes, inventan la juventud. Aquí abajo intentamos inventar el alma. Te sonríe con serenidad y vuelve a su trabajo. En su mirada hay algo que no encuentras en los rostros pintados del palacio. Imperfección, sí, pero viva. Sales del claustro y atraviesas el patio interior. En una esquina, ves a la criada que te dio el frasco de agua de rosas. Te hace una seña. Te acercas. La duquesa está peor, dice en voz baja, pero no quiere que nadie lo sepa. Esta noche hay un banquete. Quiere brillar una vez más. El eco de esas palabras suena más trágico que cualquier lamento. Subes las escaleras y el aire se llena de perfume fresco y vino caro. El salón está preparado. Candelabros encendidos, música de laúd, tapices nuevos. Todo reluce. En el centro, la duquesa aparece radiante, con un vestido plateado que refleja la luz como si estuviera hecha de luna. Su rostro es perfecto, sin sombra ni mancha, pero sus manos tiemblan. ¿No es divina?, murmura uno de los invitados. Y sí, lo es. Pero divina en el sentido antiguo, hermosa y terrible, como una estatua que ha olvidado que alguna vez respiró. Te acercas lo suficiente para verla de cerca. Sus labios se mueven con lentitud al hablar. Esta noche, te dice con voz apenas audible, quiero que me recuerden así. No sabes si se refiere a ti o al mundo. Los historiadores siguen debatiendo si aquella última cena fue real o leyenda. Algunos cronistas la describen con precisión. La duquesa bailando, sonriendo, brillando bajo las velas. Otros juran que solo fue una invención romántica. Pero todos coinciden en el final. Cuando la música cesó, ella se levantó, alzó una copa y brindó por la eternidad. Luego bebió, y mientras los demás reían,
Su rostro perdió el color. Por un momento, pareció una pintura desvaneciéndose. La copa cayó. El vino se mezcló con el polvo blanco que cubría sus dedos, y el silencio, tan hermoso como mortal, descendió sobre el salón. Nadie gritó, nadie lloró, porque en aquel mundo incluso la muerte debía ser elegante. Los sirvientes retiraron el cuerpo con cuidado y las velas siguieron ardiendo. El banquete continuó como si nada hubiera pasado. Te quedas quieto, observando. El perfume aún flota en el aire, dulce, pesado, eterno. Afuera, el viento golpea las ventanas y en su sonido crees oír algo que no es rezo ni música, una advertencia. Quizá el verdadero veneno no estaba en los cosméticos, sino en la idea misma de perfección. Y, sin embargo, la duquesa consiguió lo que quería. Siglos después, su retrato sigue colgado en las galerías. Su nombre sigue siendo sinónimo de gracia. Su muerte fue el último toque de su arte. Cierras los ojos. Las imágenes del banquete, el brillo de los espejos, el olor a arsénico, el canto de los monjes, todo se mezcla en una sinfonía imposible. Y entiendes que el Renacimiento, esa era dorada, no fue solo el despertar de la belleza, sino también su maldición. El palacio amanece en silencio. Nadie habla del banquete. Nadie pronuncia el nombre de la duquesa. Pero el aire está cargado con su perfume, tan denso que parece una presencia viva. Las cortinas están corridas. Las velas aún arden. Y el suelo guarda el eco de los pasos que ya no volverán. Sales al balcón y ves Florencia bañada en una luz suave. El Arno fluye como si nada hubiera pasado. Las campanas repican con la serenidad cruel de los días normales. Desde allí, todo parece en calma, pero sabes que algo ha cambiado. En los patios interiores, los sirvientes limpian los restos del banquete. Los platos dorados brillan bajo el sol, los manteles perfumados huelen a vino, y entre las flores marchitas aún se siente el eco de una noche perfecta. Nadie llora, nadie se atreve. La belleza, incluso en su muerte, exige compostura. Te cruzas con la criada de ojos tristes. Lleva en las manos el frasco vacío que la duquesa usaba para su cosmético. Se ha ido, dice con un hilo de voz, pero su rostro aún parecía dormir. La mujer mira el frasco y lo guarda en su delantal. Quizá algún día aprendamos que la perfección pesa más que la vida. Los historiadores aún discuten qué sucedió realmente. Algunos dicen que la duquesa murió por una dosis de plomo. Otros, que fue veneno intencional, un acto poético, casi religioso. Pero más allá del rumor, lo que sobrevive es su imagen. Los artistas la pintaron como una santa del mármol. Los poetas la convirtieron en metáfora del deseo. Su muerte fue el triunfo definitivo del artificio sobre la carne. Te alejas por las calles, dejando atrás el palacio. El sonido de los talleres comienza a llenar la mañana. Martillos, cánticos, risas. La ciudad sigue viva, ajena al sacrificio que sostiene su esplendor. En una esquina, un aprendiz de pintor mezcla pigmentos. En su mesa, el polvo brilla con tonos de oro y gris. Lo observa con fascinación. Es hermoso, ¿verdad? Dice. Y tú sabes, como lo supo el alquimista, la criada, la duquesa, que lo hermoso en este siglo casi siempre duele. Te detienes frente a un pequeño espejo en una tienda. Tu reflejo está cubierto por una capa de polvo. Lo limpias con la manga. Por un segundo, el cristal parece devolverte un rostro más pálido, más ajeno. Te apartas. El reflejo tarda un instante en seguirte. A lo lejos, las campanas tocan el ángelus. Las notas viajan por el aire, cruzan el río
y se disuelven entre los tejados. ¿Te parece que Florencia entera exhala como si se quitara una máscara invisible? ¿Recuerdas la frase del alquimista? Nada es veneno, nada es medicina. Todo depende de la dosis y del propósito. Y entiendes que el Renacimiento no fue solo una época de arte y esplendor, sino un experimento moral. ¿Cuánto puede soportar la belleza antes de volverse mortal? Te sientas junto a la fuente donde, días atrás, las damas se maquillaban bajo el sol. El agua fluye limpia, pero en el fondo ves reflejos que no deberían estar allí. Rostros, sonrisas, ojos que brillan con esa misma luz triste que viste en los retratos. Los fantasmas de la elegancia siguen flotando sobre la ciudad, perfumados y silenciosos. Cierras los ojos. El viento mueve tu cabello y trae consigo un aroma leve, casi imperceptible. Lirio, rosa y ceniza. No sabes si es el recuerdo o la despedida. Pero en ese instante comprendes que el verdadero legado de aquella época no está en los cuadros ni en los palacios, sino en el eco de su advertencia, que la belleza absoluta siempre exige una víctima. La fuente murmura y el sol se eleva lentamente. La ciudad despierta. En algún lugar, una nueva generación mezcla pigmentos, destila perfumes, pule espejos, y el ciclo comienza de nuevo. Respiras hondo, dejando que el aire te limpie. Esta vez, hueles solo el agua, solo el mundo, sin artificio. Y por fin, descansas. El sonido del agua se hace más lento, más tenue, como si también quisiera dormir. Respiras otra vez, más despacio. Sientes el aire fresco sobre la piel, limpio, sin aromas, sin promesas. Ya no hay corte, ni espejo, ni fuego de alquimista, solo tú y el rumor de la fuente. Piensas en todas las vidas que se apagaron buscando la perfección. La duquesa, la criada, el pintor, el médico. Cada uno dejó algo en el aire, un destello, una advertencia. Y entiendes que la belleza, en su forma más pura, no vive en los rostros ni en el oro, sino en los instantes que se desvanecen sin querer durar. El viento se calma. Una última hoja cae sobre el agua, flota un momento y desaparece. Tu respiración se alinea con el ritmo de ese movimiento, con la cadencia antigua del mundo. Ahora todo se suaviza. Los sonidos, la luz, las ideas. Las sombras del palacio se disuelven como humo y la ciudad se convierte en un murmullo tranquilo, como si el tiempo mismo te arrullara. Permite que el cansancio te abrace. Permite que las imágenes se desvanezcan con dulzura. La historia termina, pero el silencio que deja atrás es más hermoso que cualquier pintura. Porque en ese silencio, por fin, todo respira sin miedo a ser imperfecto. Así que, esta noche, deja que el aire sea simple, que la oscuridad sea amable y que el sueño llegue despacio, como una brisa sin perfume. Buenas noches.